Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, los que se están integrando a nuestra sintonía a esta hora de la tarde, 7:02, y aquí en la 100.5 en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Temuco, y en pauta.cl, por supuesto. Estamos comenzando nuestro espacio de conversación de este día martes. Gracias por sintonizarnos a esta hora, día martes 30 de noviembre, última edición de este mes, y vamos a estar junto a nuestros panelistas revisando algunos detalles de esta carrera presidencial de cara a la segunda vuelta, que todos los días nos trae algo interesante para comentar. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, Sebastián, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad de Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer, también está con nosotros. María Olivia, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿alguna vez vamos a poder ir a la radio nosotros también o no? ¿O solo tú vas? No, cuando ustedes quieran, estamos habilitados ya. De hecho, ayer Cristian Rodríguez estuvo en nuestro panel aquí en el estudio. Vamos a... Mañana, el próximo programa voy a tratar de ir a la radio. Vamos a elevar el requerimiento a la producción, ¿te parece? Sí. Una vez, para ir, para conocer una radio, digo yo, ¿no es cierto? Encantado. Carlos Williamson también está junto a nosotros, profesor titular de Economía de la Universidad Católica, rector y profesor titular en la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Sebastián. Gracias por acompañarnos también. Bueno, vamos a hablar, como decíamos, de algunos aspectos de esta carrera presidencial, y vamos a empezar primero nuestra primera pregunta, el primer tema para analizar. Queremos comentar lo que está haciendo José Antonio Kast, que según vienen algunas fotografías que ya están circulando, en estos momentos estaba, o hace algunos minutos, en los estudios de CNN en Washington. Ahí va a tener una entrevista con Andrés Oppenheimer. Sorprendió esta gira que anunció José Antonio Kast. Ayer anunciaba su viaje a Estados Unidos. Ha tenido reuniones, según su agenda, con empresarios. También tenía programado un encuentro con Marco Rubio y esta entrevista también con CNN en español. Es un viaje corto en todo caso. Son 24 horas que estará ahí en la capital norteamericana, donde el líder republicano lo que ha dicho es que va a generar ciertas certezas respecto al proyecto político que está planteando, y también a generar un cambio de opinión fundamentalmente respecto a cómo la prensa internacional lo está mostrando. Ha tenido algunos titulares en medios muy prestigiosos, bien duros, José Antonio Kast, donde lo han calificado como cercano a las ideas de extrema derecha. Bueno, la pregunta es muy concreta, Carlos. ¿Te parece adecuado que un candidato presidencial viaje al extranjero a 3 semanas de la elección? No, absolutamente, me parece absolutamente lícito. Yo estaba tratando de recordar, siempre en las elecciones en el pasado, los candidatos se han pegado una vuelta por alguna parte, Estados Unidos, Europa, justamente para mostrar cierta internacionalización, o sea, digamos, la búsqueda eventualmente de conversaciones con líderes mundiales. Me parece bien, digamos, habla bien de la persona. Ahora, yo creo que hay que también partir de la base que aquí entiendo yo que José Antonio está yendo a Estados Unidos para conversar con París. Y me parece también lícito que tenga una conversación con París. Y París de hoy día representa un porcentaje importante de votantes, son 1 millón de votantes que votaron por él. Conocer un poco, digamos, el pensamiento de él respecto a esta segunda vuelta y eventualmente, digamos, buscar la manera de encontrar ciertos puntos de encuentro y eventualmente atraer votos hacia él. Así me parece perfectamente lícito, no tengo ningún reparo al viaje de José Antonio. Bueno, vamos a ver si se concreta esa reunión o si se hace pública también, si es que eventualmente se hace pública esa reunión con París. Pero claro, fue una de las primeras sospechas que habían detrás de este sorpresivo viaje a Estados Unidos. María Olivia, ¿cómo ves tú esto? O sea, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo creo que es divertido que en 3 semanas que te queden para ¿no es cierto?, hacer campaña localmente, tú escojas ir para afuera, a menos que se junte con Franco Parisi, que no sé si le va a resultar, porque estamos ahí. Franco Parisi tenía en sus redes sociales una cosa que decía: nos juntamos el miércoles o el martes en la noche, no me acuerdo qué día, hoy día o por mañana, y vamos a tener una sorpresa. Que es como funciona él un poco, ¿no? Así como, miran, vengan y aquí les saco, ¿no es cierto?, el gorro a lo que voy a contarle. Sí. No sé, mira, yo creo que es una opción arriesgada,
es una opción además que no se va a dar frutos, como dice Carlos, en juntarse con líderes ni en cambiar la opinión de grandes titulares. Ajá. Y creo que además el tipo de foto que anda circulando es como bastante de bajo pelo, para lo que es. A menos que la estrategia sea que hablemos de Kast un rato porque anda afuera. En cuyo caso, capaz que le haya resultado, ¿no? Porque estamos todos hablando de por qué está afuera. Algo ha funcionado, claro, efectivamente, sigue en la agenda. Mauricio. Bueno, para mí la única explicación plausible es encontrarse con Franco Parisi. Ajá. Porque ir a Estados Unidos en este momento, fuera de que descuida el flanco interno, le hable también una crítica que es la que ya le formuló Boris, de que va a Estados Unidos a encontrarse con sus poco menos que con los amos que le dan instrucciones. O sea, y ir a Estados Unidos no es ninguna cosa que te dé puntos en Chile, por lo menos así lo entiendo yo. O sea, si se encontrara con el presidente, algo así, ya sería una cosa interesante. Pero para mí, Franco Parisi es la única justificación de un viaje así. Y si no se produjera ese encuentro, creo que el viaje sería un costo para la campaña de Kast. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuánto podría rendirle también un eventual encuentro con Franco Parisi? ¿Cuán relevante puede ser? Que eso es totalmente incierto para uno. ¿Qué puede pasar con Franco Parisi? O sea, no, es algo que o sea, no podemos ni siquiera imaginarnos. Ahora, si él lograra un apoyo formal, una incorporación formal de Parisi a su campaña o algo así, cambiaría el escenario político, por supuesto. Sí. Pero, en fin, todo es incierto. Pero puede que haya noticias, sin duda. Por algo habrá ido. Bueno, claro. Pero igual hay un porcentaje importante. No, que hay un porcentaje importante de votantes Parisi, que si uno mira el perfil y las entrevistas y así como un focus más que sesgado, ¿no? De lo que uno logra ver en la entrevista a las radios, las redes sociales, los diarios regionales, la verdad es que hay gente que no va a ir a votar la segunda vuelta. Ajá. Gente desencantada del sistema político, entonces el porcentaje que quede tampoco, o sea, todo suma, ¿no? Esto es como el agua del florero, hay que llenar de a poquitito, pero todo le suma a los dos candidatos, sí. Pero de todas maneras, en el porcentaje que efectivamente Franco podría llegar a comprometer, en el caso de que se juntara, imagínate todos los hipotéticos que tengo, en el caso de que se juntara con el candidato Kast, son pocos. Carlos, no le da todavía. ¿Querías agregar algo? Pero eso es una especulación. Pero no, o sea, aquí estamos todos especulando con esto, sí, esta es pura especulación. Pero convengamos una cosa, esta elección es bien atípica. ¿Por qué? Porque desde que se produjo la primera vuelta, los candidatos ambos han estado en lo que llamamos la cocinería política. O sea, tratar, digamos, de picotear por aquí, por acá, en la DC, ¿no es cierto?, o en la derecha. Te fijas, hay toda una discusión con Sichel. O sea, en este momento están picoteando, no están trasladándose por todo Chile, ¿no es cierto? No, están buscando, digamos, cómo agarrar votos por aquí, por acá. Entonces, ese es un poco el momento que se está viendo. Y aquí lo que se trata, digamos, es ganar la elección. Entonces, hay una cosa más. Hay una cosa más, que es tomar la iniciativa política. Los últimos días, Kast perdió completamente, digamos, el manejo de la iniciativa, de la agenda. Por lo tanto, cualquier acuerdo con Parisi, cualquier cosa significativa, sería muy importante para ganar protagonismo durante muchos días y además para posicionarse hacia el centro, cosa que ha tenido muchísimas dificultades, tal como lo hemos visto. Va a estar interesante el desenlace de este viaje, por lo menos para ir sacando las conclusiones de si valió la pena o no esta salida. Tú que lees la prensa, que estás súper enterado y todo, ¿cuál es tu sensación de tendencia del viaje de Kast? ¿De tendencia en qué sentido? ¿Así como en redes sociales, algo así? ¿O sí, en redes sociales no, en redes sociales. No, en redes sociales está medio distorsionado el asunto por la cantidad de bots que hay. Si tú ves los trending topics a esta hora, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, hombres por Kast es uno de los hashtags que está segundo entre los más comentados. El primero es de K-pop, y no es broma. El tercero es Sebastián Sichel. Después viene otro también que se nota que está inventado, digamos, por los seguidores o bots de José Antonio Kast. Entonces está un poco distorsionado, pero además suelen ser un
unas burbujas las redes sociales que no sé si sirven tanto de referencia, pero muchos se preguntan fundamentalmente si es que se va a reunir o no con Franco Parisi, si ahí está el asunto. Además, como Parisi puso algo de suspenso, como tú bien decías, María Olivia, con esto de que tenía una sorpresa preparada, bueno, estamos un poco a la espera de ver si es que efectivamente se concreta ese encuentro, que puede ser, como decíamos, un punto bien relevante y quizás un golpe de efecto también, sobre todo comunicacional, más que electoral propiamente tal, bien importante en esta segunda vuelta. Vamos al tema de fondo, si les parece, para avanzar con nuestro plato principal para este primer bloque, donde queremos analizar también otro aspecto que ha surgido con harta fuerza en el contexto de esta segunda vuelta, y tiene que ver con el giro que los dos candidatos han tenido que ir haciendo o dando hacia ciertos grupos, tratando de buscar nuevos electorados. Una suerte de moderación, podríamos decir, de ambos candidatos en varios temas que habían estado, en el caso de Gabriel Boric, por ejemplo, en materias de seguridad, o en el de José Antonio Kast, otros relacionados a temas de, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer o de materias de derechos humanos, que habían estado quizás más ajenos de sus propias agendas de la primera vuelta. El escenario ahora, por cierto, es muy distinto, tienen que hacer esos guiños, y en ese contexto es que se viralizó durante el fin de semana una carta amarilla a mis hijos. Ese es el título de un artículo que escribió Christian Barken en nuestro sitio web, en pauta.cl, donde de alguna manera lo que hace Barken es reivindicar las posiciones políticas más moderadas que se han visto duramente atacadas, dice él, desde el 18 de octubre en adelante. Y en ese sentido relata una experiencia personal y termina de alguna manera reivindicando el amarillismo como una posición política donde se relativizan un poco ciertos aspectos, se abre el espacio al diálogo y donde lo que se busca finalmente es la búsqueda de acuerdos o consensos desde ciertas posiciones políticas, por cierto, pero con una mirada más distinta que él echó mucho de menos después de lo que ocurrió el 18 de octubre en adelante. Y es eso lo que queremos abordar desde la perspectiva de nuestros panelistas. ¿Cuál es el nivel, quizás, María Olivia, para simplificar la pregunta, de amarillismo que tú estás viendo hoy día en esta carrera presidencial, en la segunda vuelta? Y sobre todo, si es que es algo que tú crees que puede ser como una vuelta permanente después de los resultados electorales que hemos visto también, ¿no? Quizás se acabaron esos momentos de tanta polarización. ¿Cómo lo ves tú? Mira, voy a empezar yo estoy segura que por lo menos Carlos, Mauricio se van a acordar, ¿Ya? tú quizás Sebastián, pero hay un comercial que es muy, muy impactante lo que ha durado, ¿no? Que se llama el comercial de la gotita, y se llama "Lo que la gotita pega, nada, nada lo despega". Sí, claro, sí. Lo que la política pega, todo lo despega, ¿ah? O sea, aquí la política es así, y cuando el arte de la política es llegar a acuerdos, es llegar a consenso, uno puede hablar de extremismo, consensos en círculos más grandes, consensos hacia el centro, pero el arte de la política consiste en que las ideas de un grupo mayoritario, por la vía de la democracia, ¿no es cierto?, se logran imponer en los votos, en las urnas, y se implementan, implica que vamos a tener que llegar a acuerdos. Uh-huh. Ahora, si eso es amarillismo, bienvenido sea, del punto de vista de mi opinión. Vamos a ver más de eso, no porque yo creo que el electorado más vociferante lo quiera, uh-huh. Lo vamos a ver porque la composición del Parlamento nos va a llevar a que va a ser necesario. Uh-huh. Y en esos mundos, en cómo está constituido hoy día el Parlamento, van a haber partidos que van a ser bisagra, o personas que van a ser bisagra. Y esas bisagras han existido siempre, y en la medida en que la cosa esté más al centro, se ubican en los contornos más cerca de la gente que los rodea, y en la medida en que estén más repartidos, ¿no es cierto?, esos contornos son más lejanos y hay trechos más grandes que recorrer. Y en ese sentido yo creo que vamos a ver un poco más, pero tampoco mucho más, porque la diversificación de partidos hace difícil consensos como los que habíamos conocido, ¿no es cierto?, personas ya con más carrete político del año 90 en adelante. Claro. Entonces, sí, va a haber un poco más. Pato Fernández, que cuando llegó a la Convención Constituyente también lo tildaban de amarillo y decía honoríficamente buen amarillo soy, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que aceptar que a muchos de nosotros nos gusta
la política de los acuerdos como un mecanismo que es un híbrido, un segundo mejor, a que todos estemos de acuerdo con todo y que simplemente una cosa que es mayoritaria que no va a existir. Mauricio. Bueno, a mí me encantó la carta de Christian Banken. Eso es lo que uno desea políticamente. Una socialdemocracia como la que él quisiera ser parte de ella, y por el lado de la derecha, una derecha reformista, bueno, como hay mucho en Europa, la democracia cristiana, etc. Pero eso es lo que no hay en Chile. Ahora, en este momento, claro, los candidatos tratan de captar este electorado de centro, porque ya captaron, digamos, el electorado de los extremos, y por supuesto que hacen una serie de movidas hacia esos lados. Pero yo no creo que esas movidas tengan mucha sustentabilidad. En la medida que sea cual sea el ganador, la resistencia a esa victoria va a ser muy, muy militante, muy fuerte. Tenemos un problema de violencia absolutamente no resuelto, tenemos un problema de uso de la calle como medio de presión política que está totalmente abierto, y yo no veo en qué medida, es cierto, ¿no? La elección del Parlamento obliga a ciertos acuerdos parlamentarios, pero yo creo que el epicentro de la política chilena no está en el Parlamento. Hace mucho tiempo que no está en el Parlamento, en los partidos, está en la movilización, en la calle, en el uso de la violencia y las confrontaciones a que ello da origen. Así que bueno, ojalá que tengas más razón, María Olivia, pero yo creo que la cosa va por otro lado. Carlos. Primero, tal vez para nuestra audiencia decir que el concepto, el término amarillo se usaba frecuentemente para descalificar a algunas personas por la ambigüedad de sus opiniones. Por la tibieza, ¿no? De hecho, el origen, digamos, tiene que ver con un sindicalista francés, Paul Lenoir, quien lideró la Unión Federativa de los sindicatos amarillos para distinguirse los sindicatos rojos, digamos, de los comunistas. Esto entiendo que a comienzos del 1900. Por tanto, esa es un poco la visión. Ahora, yo comparto, y a mí me gusta la idea, digamos, de una visión amarilla, en el sentido de buscar algún tipo de consenso, ¿no es cierto? Buscar los acuerdos, la política de consenso. Hay que pensar, hay que recordar, digamos, que los 30 años la concertación, tan denostada concertación, digamos, es la política de los acuerdos, o por lo menos los 20 años más precisamente, ¿no? Por tanto, yo creo que en el concepto de que en el fondo señala de forma muy elocuente Christian Banken, que yo creo que efectivamente yo en mi casa se lo leí en voz alta a todos mis hijos, para que se dieran cuenta un poco, digamos, en qué momento estaban viviendo. Yo creo que es muy ilustrativo. Larga la carta, pero buena. Yo estoy de acuerdo completamente, digamos, que tenemos que buscar algún tipo de consenso. Ahora, a mí lo que me preocupa, digamos, es que es distinto cuando alguien cambia los principios. A mí no me gustó la columna de Carlos Peña, donde él dice, digamos, la verdad es que la política al final es bueno tener hipócritas, o sea, las personas que tienen convicciones pero cambian de conducta, les da lo mismo las convicciones, cambian la conducta. A mí me parece que eso no debe ser así. A mí me parece, digamos, que la hipocresía, el hipócrita, digamos, es que alguien teniendo ciertas convicciones, ¿no es cierto?, cambia su conducta, olvidándose, haciendo caso omiso de las convicciones. Eso no puede ser. Y yo creo que lo que está pasando, no quiero calificar la situación, digamos, que estamos viviendo. Aquí los polos, ¿no es cierto?, porque estamos polarizados, los extremos, por primera vez, no hay nadie en el medio, los polos están buscando acercarse al medio para encontrar, digamos, algún tipo de acuerdo y buscar respetar votos, que es lo que estábamos diciendo al comienzo respecto a picotear por aquí y por acá. A mí me preocupa, digamos, los cambios de actitudes, como digo, cuando hay un fondo, una traición a las convicciones propias. Carlos, que un poco lo que sucedió con el tema, digamos, de Boris, no sé, cambió el discurso, ahora no son violentos, digamos, hay que perseguirlo, digamos, y las personas. Es un cambio que a mí me parece, digamos, que no le hace bien a la política. Pues es un cambio de convicción. Carlos, ahora... Yo creo que, sí, María Olivia. No, quiero agregar que la carta de Christian, yo encuentro que una cosa que no estamos tocando, que es el tema de la funa, y una cosa terrible, ¿no es cierto? La funa en redes sociales, ya, ok, no tienes Twitter, no tienes Facebook, yo no tengo nada, y él dice, él tampoco tiene nada, y claro, porque le cuentan. Pero otra cosa es que te funen en público cuando tú estás caminando de un paseo, o sea, en cualquier circunstancia, pero ya vas con tus hijos y son agresiones, y eso, una funa, pasar de una funa a un piedrazo o a una violencia con consecuencias, no está tan lejos. Yo creo que esa me preocupa enormemente porque creo que en el ambiente polarizado después del 19 podríamos ver por lado y lado, ¿no? De los perdedores podríamos ver una intención de generar esos climas por el ámbito de generar inestabilidad.
Oye, una Mauricio. nota curiosa. Cristiano usa el concepto de rabanito para hablar de esta gente que es roja por fuera y amarilla por dentro, dice. Pues la verdad es que este concepto lo usábamos mucho los milistas, que eran milistas en los años 60, para hablar de los comunistas, pero era rojo por fuera y blanco por dentro. Ajá. Esto de amarillo fue una adaptación que hizo Cristiano, que le queda bien a su relato, pero en realidad era blanco por dentro, era mucho más fuerte, digamos, la contradicción. Espérame, de hecho, los rabanicos físicamente son blancos por dentro. Y ustedes acusaban al Partido Comunista en ese momento de ser rabanito. No, pero el Partido Comunista era el reformismo, era la traición, en fin, era todo lo que... lo peor que te pudieras imaginar desde el punto de vista de los revolucionarios que éramos nosotros, estos revolucionarios que vivían de la mamá y el papá, y que, en fin, bien vergonzoso, digamos, porque después de todo el Partido Comunista entonces todavía era un partido bastante obrero. Hoy día ya no. Hoy día es un partido de las nuevas clases medias, de la Camila, etcétera. Pero en ese tiempo había mucho componente obrero, así que era lamentable la acusación. Sí. Carlos, respecto a estos movimientos y a las interpretaciones más bien que se están haciendo de ciertos momentos, ¿no hay un riesgo también de que se hagan interpretaciones a la luz de determinados resultados nada más y que sea un asunto temporal? Cuando ganó el apruebo por sobre el rechazo, todo el mundo lo interpretó, muchos, como un giro hacia una posición o un país que estaba virando hacia la izquierda. Luego vino el triunfo de la lista del pueblo en la elección de convencionales y pasó algo parecido, pero a la luz de los resultados después en la elección de gobernadores o la de ahora, de primera vuelta, uno podría sacar conclusiones bien distintas. ¿Cómo sopesar en el fondo esos análisis sin caer en una sobreinterpretación producto de un resultado electoral puntual? Está muy difícil, digamos, poder predecir. A ver, yo creo que este concepto de un votante líquido, digamos, que se mueve de un lado para otro, dentro de los temas que vamos a conversar luego, ¿no es cierto? La noticia escolar tiene que ver, digamos, con lo que está pasando en los distintos sectores. Sí. A mí lo que me preocupa, ¿no es cierto?, insisto, es que de pronto hay una mala lectura, ¿no es cierto?, de qué es lo que realmente desea la gente. Y esa mala lectura puede llevar a situaciones en las cuales, digamos, se produce un travestismo, un cambio, ¿no es cierto?, para encantar a los electores, y eso me parece, digamos, que tremendamente tóxico. Entonces, estamos asistiendo a un momento político muy confuso, muy difícil tratar, digamos, de entender. Y yo creo que aquí es muy importante la consecuencia y la convicción, y si hay que perder, digamos, pero hay que perder con las botas puestas, ¿no es cierto? No cambiando. Hay una cosa, Sebastián, que además no estamos, o sea, yo creo que no tenemos el espacio o la distancia, ¿no es cierto?, para poder opinar. Es que los votantes votan en un proceso con respecto a ese proceso. No, ese voto no es extrapolable en una pregunta que es otro proceso. O sea, yo no creo que ¿no es cierto?, la elección con sus características. Cada elección con sus características, y tampoco creo que tengamos la distancia suficiente para decir si hay un movimiento anti-octubrismo o... Siempre va a haber un poco, ¿no? Siempre va a haber un poco esta tensión entre la gente que le gusta estar en la calle y los que no. Pero lo que sí me parece como interesante, y hay estudios COES y hay una discusión ahí en el mundo más académico-social, de que lo que trajo el 18 de octubre a la superficie, lo que apareció ahí y lo que se mantuvo por un tiempo, de no mediar la pandemia, ¿no?, en la calle, fuera de la violencia, saca la violencia fuera, que son grupos menores y todo, sigue siendo una causa a la cual no le hemos dado suficiente atención ni la respuesta, y que ambos candidatos intentan en sus programas, ¿no?, darle respuesta. Yo creo que la pregunta de fondo es si vamos a ser capaces de atender esa multiplicidad de demandas que están ahí, de alguna manera, o de encauzarlas, más allá del encauzamiento político de la Convención Constitucional. Ahora, lo que es muy importante es que las minorías, en condiciones normales, son las que hacen la política. En los momentos electorales, la mayoría entra a pesar. Pero fuera de esos momentos son minorías articuladas, minorías movilizadas, minorías que tienen peso político activo. Y eso creo que va a ser lo que va a volver a imperar una vez pasemos este momento electoral. Y en esa movilización creo que la izquierda radical y otros sectores tienen mucha ventaja. Carlos.
Un comentario que yo quería hacer, digamos, por lo que me preguntaba Sebastián. Yo creo que el 18 de octubre, lo que sucedió el 18 de octubre con las quemas, incendios, digamos, es representativo de un momento, obviamente, bastante tóxico en la sociedad, que luego, ¿no es cierto?, tuvo como consecuencia lo que vimos finalmente con una convención constituyente que es bastante sesgada. ¿Ah? Y el 15 de noviembre, digamos, que tiene que ver más bien con la gran marcha, digamos, del 1.000.000 de personas, ¿no es cierto?, aquí en la Plaza Baquedano, que es otro Chile. Y tiene que ver con el 80% de la prueba. O sea, son como dos Chiles, digamos, que se han estado moviendo de un lado para otro, digamos, y hace que la comprensión de la política chilena hoy día sea muy difícil de entender. Ahora, hay otro punto importante que también quizás nos da algunas luces del rol que pueda jugar la convención, aludiendo a lo que planteaba María Olivia también, y que tiene que ver con lo que dijo Fernando Atria en su cuenta de Twitter ante esta columna de Barken, como para poner un poquito más de pelos en esta sopa. El problema no es el amarillismo, dijo Atria, el problema es el extremismo de centro que, como todo extremismo, busca hacer imposible la comunicación y reemplazarla por manipulación o instrumentalización. Cierre de comillas de la frase de Fernando Atria. ¿Qué te parece, Mauricio, esa descripción que hace Atria? Bueno, muy propia de Fernando Atria. Fernando Atria es un académico revolucionario que sueña con una resolución drástica del tema chileno. Y él lo ha dicho hace mucho tiempo, que esto tiene que resolverse por las buenas o por las malas. Y son las personas que ven en la reconstitución del centro político un peligro para estos proyectos extremistas. Uh-huh. Y bueno, como te digo, no me extraña lo que él dice. Creo además que los sectores que él representa, que están mucho en la movilización, en la calle y en el uso de la violencia, lamentablemente, van a seguir el camino de impedir que se consolide una especie de alternativa de centro. Porque el centro tiene muchas dificultades de hacerse valer cuando hay conflictos de tipo calle, violencia, muerto, etcétera, porque esa es la consecuencia que viene. María Olivia. Yo me pregunto si la gente se entretiene escuchando todas estas elucubraciones que tenemos nosotros, que son así como voladero luces, ¿no? Pero porque, ¿cómo no? Porque cada uno de nosotros tiene una idea que proviene un poco, proviene de nuestra experiencia. Yo creo que Atria tiene un punto porque la crítica quizás soterrada que él hace es que el centrismo, por ponerle un nombre, ¿no? El centrismo, para los momentos que corren, no nos lleva a ninguna parte. Esa es su crítica política, y me parece súper válida que él la tenga. Ajá. Yo puedo estar en desacuerdo con él, yo puedo estar muy en desacuerdo con él. Una cosa distinta es la política y el arte de convencer y consensuar, pero él tiene un punto en decir cuáles son los espacios que cada uno va ocupando y quién es el que tiene el rol, y él ha hecho una crítica que lleva mucho tiempo sosteniéndola, ¿no? Que el recambio era necesario, que había que hacer otras cosas distintas, y para él el centro representa el seguir haciendo las cosas igual. Carlos. Un comentario también, así como más bien filosófico. Aristóteles es el padre de la ética e instauró, ¿no es cierto?, la idea de que la acción humana, ¿no es cierto?, que tiende hacia el bien, supone el paradigma del justo medio, el centro. El extremismo o el centrismo, ¿no es cierto?, extremo, que surge de estar justamente distante, lo que él decía, del exceso y el defecto. Yo no sé dónde está ubicado Atria, si está en el exceso o el defecto. Yo creo que en ambos casos están los extremos en todo caso. Por lo tanto, Aristóteles sería amarillista. Pero todos podríamos estar ahí, pues, Carlos. Todos podríamos estar en el exceso o en el defecto, depende de quién te mire. Y que en el fondo, esta gente sigue creyendo en la lucha de clase, no creen en la comunidad nacional, creen que la sociedad está dividida en grupos antagónicos. No, yo estoy súper... ¿Tú crees eso de Atria? Por supuesto. No. Y por ello cualquier intento de buscar puente entre estos dos bandos enemigos, para ello les liquida el proyecto político. Esta es una larga herencia histórica que ha tenido consecuencias graves, pero yo creo que Atria es un perfecto representante de ello. Bien, estamos en reunión de pauta con Mauricio Rojas, María Olivia Recart y Carlos Williamson. Interesante conversación sobre lo que está ocurriendo acá en la política nacional. Nos vamos a ir a una pausa, 7:31. Antes de eso, queremos invitarlos a que todos los viernes, desde las 5 de la tarde, se sumen en la señal 2 de pauta.cl a nuestro nuevo programa Derecho a la Convención. Es un espacio dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, organismo encargado de redactar la Constitución. Nos vamos al corte y volvemos.
sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, Movistar y Pauta te invitan al encuentro Conectividad Digital de la A a la Z, en el que participarán la presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, Jimena Órdenes, el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Marieliana Méndez, y el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez. Sigue este encuentro el martes 7 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, a través de nuestro streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta ya en Reunión de Pauta y con nuestra efeméride con la que abrimos nuestro segundo bloque para recordar los 39 años desde que se lanzó al mercado el legendario álbum de Michael Jackson, Thriller, el sexto álbum de estudio del cantante estadounidense que permanece aún como el más vendido en la historia, con ventas estimadas en cerca de 66 millones de copias desde su lanzamiento en noviembre de 1982. Fue producido por Quincy Jones, quien trabajó también en el álbum Off the Wall del mismo artista, y es una obra que está compuesta por un balance de varios géneros: disco, rock, funk, balada, rhythm and blues, entre otros. El propio Jackson escribió 4 de las 9 canciones del álbum, una de ellas la que da origen al título de este disco. Thriller es lo que escuchamos a esta hora aquí en Reunión de Pauta. Nuestros panelistas listos para seguir adelante con esta reunión de pauta: María Olivia Recart, Mauricio Rojas, Carlos Williamson, con nuestras noticias coladas para esta semana. Y vamos a partir analizando, para hilarlo con el debate que teníamos en el primer bloque, con la noticia de Mauricio Rojas, que nos propone hablar sobre el respaldo del expresidente Ricardo Lagos a Gabriel Boric. Lo que soy, lo que es mi historia en esta coyuntura, digo Boric, fue la frase textual, Mauricio, del expresidente. ¿Cómo analizas tú ese apoyo? Bueno, yo creo que fue un apoyo muy, muy importante para Boric. No sabría decir si fue decisivo, pero sin duda que cambia el panorama porque legitima este movimiento que Boric intenta hacer hacia el centro, hacia la legalidad, hacia el respeto del Estado de Derecho. Ahora, Lagos lo dice en forma bastante cautelosa, como diciendo no tengo otra alternativa. En buenas cuentas es un voto de protesta el suyo contra lo que él ve que representa Kast y ese sector. Pero no hay un gran entusiasmo, por supuesto. El punto que él reivindica de Boris es que haya firmado el acuerdo del 15 de noviembre, cosa que es muy, muy rescatable. Ahora, esto contrasta muchísimo
la actitud de Lagos y de otros personeros de izquierda con lo que pasa en la derecha. Ajá. Donde vemos que hay una dificultad enorme de ponerse detrás del candidato, digamos, que representaría al sector. Tú ves, Sichel, hoy día de Sichel es realmente una cuestión, es una declaración de guerra prácticamente. O sea, lo que él le demanda a Kast es que se rinda nomás. Mateis en silencio, Briones, bueno, en silencio. Y creo que este desbalance es muy, muy importante para lo que va a ser el resultado. ¿Definitivo crees tú, Mauricio? Mira, yo creo que el apoyo del Lagos en la medida que recoge la iniciativa de Boric, la legitima, le da un piso, porque el problema de Boric es que es hacerse creíble en todo esto. Y Lagos es una de esas personas que puede dar ese sello de legitimidad, aunque lo haga con cautela, aunque lo haga con reticencia, pero creo que para el posicionamiento político de Boric es un apoyo muy, muy importante. María Olivia. Plenamente de acuerdo, no creí que nunca iba a decir esto, plenamente de acuerdo con Mauricio. Creo que el gesto del presidente Lagos habla además de la grandeza, ¿no es cierto?, de entender el momento y de decir, mira, mi corazón siempre ha estado para ese lado y no voy a hacer menos en esta ocasión. Y estamos en un debate que para la izquierda, la centroizquierda, es un debate definitorio, es un debate importante, todos los votos suman, se tragó todas las humillaciones y en un gesto de un político de estatura y de un personaje de cierta edad, con experiencia, dijo la frase precisa, corta, sin condiciones, y dijo, ahí estoy, para lo que necesiten. A diferencia de, como dice Mauricio, lo que hemos visto en la derecha, que la verdad es que Lavín, Sichel, Matei, Briones, suma, o sea, you name it. ¿Cómo será que anda buscando en Estados Unidos los votos de París y que ni siquiera no sabemos Parisi de qué partido es más allá del partido Parisi? Carlos. Yo voy a discrepar de mis contertulios. Yo discrepo. ¿Pero lo hace para entretener a la audiencia o lo hace porque de verdad discrepa? ¿Estás preocupada, María Olivia? No. A ver, primero decir que yo respeto a Ricardo Lagos. Creo que uno de los grandes estadistas, grandes presidentes, digamos, le tengo gran respeto intelectual en todo sentido, ¿verdad? Pero me parece, digamos, que esta vez él tomó el camino de todos contra el candidato de derecha. O sea, ¿por qué no hizo lo mismo cuando estaba Guillermo? Ni tampoco cuando está... O sea, nunca se había pronunciado, y de hecho lo dice, él lo dice, digamos, hay que evitar en lo posible que Kast sea presidente. O sea, todos contra, el todos contra es lo que realmente motivó la actitud de Lagos. Ahora, a mí me parece, digamos, que Lagos no debió prestarse para ofrecer un apoyo incondicional a alguien que lo ha denostado públicamente. Hay que recordar que el año 2017, cuando él era candidato a presidente, precandidato presidencial, él expresó el deseo de escuchar cuáles son los planteamientos del Frente Amplio, ¿cierto? Y George Jackson le respondió diciéndole, se equivoca, adversarios son quienes se financiaron oscura y ilegalmente y quienes impulsaron políticas de derecha. Y después Boric le agregó, enfrentamos a la derecha en todos los frentes y también a quienes hicieron suyas sus políticas privatizando o creando el CAE, como usted. Así de fuerte fue, ¿no es cierto? Boric el año 2017. Entonces yo creo que no era necesario, no era necesario, ¿te fijas? Creo que se rebajó. Yo que más que la grandeza, creo que se rebajó a hacer un apoyo que básicamente más que a favor contra el candidato de derecha. No me gusta. Ahora, Carlos, para una persona como Lagos, la presencia de un candidato y la posibilidad de que gane un candidato como Kast representa que se derrumba toda su obra política. Y ahí empezó, digamos, el mal menor. Y eligió, digamos, sin duda, Boris trató de abrirle un espacio. O sea, esta es de las personas que va a estar tratando, junto con algunos grupos, de que se realice de verdad este movimiento hacia el centro, que no sea pura pose. Sin duda que Lagos tomó unos riesgos políticos, porque, bueno, después de todo, el candidato del Partido Comunista. Sí. Pero para él debe ser una cuestión absolutamente vital, distanciarse del candidato que le identifica con la dictadura militar. Interesante también ese análisis respecto a lo que significa para su propio trabajo o su legado, como decías tú. Carlos. Último comentario, pero Mauricio, ¿tú crees que el Frente Amplio reconoce la obra de la Concertación? ¿Reconoce la obra del Lagos? ¿Reconoce, digamos, que el CAE, contra todos los problemas, fue necesario? ¿Reconoce? No lo reconoce. Aquí hay una tremenda brecha entre lo que hace el Frente Amplista, ¿no es cierto?, y el Partido Comunista, y el reconocimiento a la obra de la Concertación. De acuerdo, Carlos, con eso, sí, de acuerdo, pero Lagos... Pero lo que hace el presidente Lagos es no
ser presidente. O sea, lo que hace es meterse en política, conoce de política, sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe que está sumando votos. Y esta, de cierta manera, es una elección del mal menor para uno y otro lado. O sea, es una elección, lamentablemente, sí, la discusión que tenemos hoy día, y por eso que en este caso, con lo que está en juego, lo que hace el presidente Lagos, a mí me parece como muy honorable, honroso, y sin cuestionamiento, a diferencia de lo que hace Sichel, que le pone estas 9 condiciones que por favor no me ayude. Casi debería decirle, por favor no me ayude tanto, que son 9 condiciones que en el fondo le dice, mira, no tenemos nada que ver. Bueno, y además el apoyo que le da Lagos viene en un contexto, una entrevista más larga también, donde hay un análisis más histórico del momento. Bien interesante también esa mirada que tiene el expresidente. Vamos a la siguiente noticia colada. Carlos Williamson nos invita a hablar de los resultados de las encuestadoras, los primeros resultados, pensando en esta segunda vuelta. Ventaja para Gabriel Boric, puntos más o menos, Carlos, pero plantean un cierto camino, pareciera al menos, estos primeros sondeos. Yo creo que Sebastián Sichel, a quien también le tengo respeto, cariño, digamos, de hecho trabajó en la universidad, digamos, tenía contactos permanentes con él, ¿no es cierto? Me parece incluso, digamos, una persona que tiene perspectiva, que tiene futuro político en el país. Creo que se ha equivocado varias veces, partiendo por errores que cometió, ¿no es cierto?, al principio, siendo el candidato de la centro-derecha, de los partidos políticos, de todos los errores que cometió ninguneando a los partidos, digamos, o sea, y además errores personales, digamos, en términos de... Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa, ¿no es cierto?, de él, es que él no tomó el camino que correspondía con cierta ideología, por ejemplo, que a mí me parecía que correspondía, que el momento, digamos, en que ganó Kast, ¿no es cierto?, haber ido a ver a Kast y haberle dicho, digamos, a ver, yo apoyo a Kast, tengo muchos reparos a su programa de gobierno, pero me parece, digamos, que se puede conversar, pero dar un respaldo a Kast. Ni más ni menos, él era representante del partido de derecha. Estaba obligado, ¿no es cierto?, a hacer un gesto de ese tipo. Y creo que se está observando, porque las encuestas están mostrando que hay un 20% en la encuesta de CADEM, hay un 20% de gente de Sichel que se va a Boric. ¿Por qué? Porque no había ningún pronunciamiento de parte de Sichel diciendo, ¿sabes qué? Yo, no me equivoco, entre los dos candidatos estoy con Kast, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tengo reparos. Ahora, si le agregamos hoy día, ¿no es cierto?, lo que hizo, porque el primero fue un error, no ir el día de la elección. Y lo que sucedió ahora es un error, pero garrafal. Primero uno conversa esas cosas. No lo lanzan por los medios de prensa. A ver, yo creo que Sebastián Sichel se pegó un gustito. El gustito de llamar la atención con una serie, digamos, de cuestionamientos, algunos de los cuales son indignos. Como por ejemplo, oye, asegúrame que tú vas a respetar los derechos humanos, ¿ya? Asegúrame, digamos, que vas a condenar la violencia, que no vas a ser llamado, o sea, a ver, una serie de cosas que es casi como el ABC de la política. Entonces, yo creo que se equivocó rotundamente y que lo que está logrando con esto es lo que siempre ha hecho la derecha, digamos, que es el canibalismo. Finalmente terminan comiéndose entre ellos, digamos, y sale a la izquierda. Claro, hablando de estos antecedentes de la encuesta. Carlos, Mauricio. Yo creo que el error fundamental no es de Sichel, es de Kast. Kast, como ganador, tendría que haber tomado la iniciativa política de conversar, convencer, seducir a los Briones, los Sichel, la Matei. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera se haya pronunciado? Y eso es una falla fundamental. O sea, no tuvo una estrategia para arrimar así todo este sector que es muy, muy importante. Y se están pagando las consecuencias ahora de esa inactividad política que tuvo Kast. Por lo menos eso es lo que se ve desde fuera. María Olivia. Lo que pasa es que seguimos con la noticia, Mauricio, porque yo entendí que lo que íbamos a hablar era un poco de las encuestas. Es que Carlos tomaba un dato en particular, ¿no? De cómo pasaba cierto porcentaje del votante de Sichel a Gabriel Boric. Pero si quieres hablar de otro punto de las encuestas, dale nomás. No, que quiero hacer un mea culpa aquí en público, porque para todo lo que valga, pero no, yo me reí mucho de las encuestas antes de las elecciones, porque la verdad es que en los procesos anteriores no le habían apuntado a nada. Ajá. Y si uno mira las encuestas hubo 2 o 3, no lo voy a decir con nombre, pero hubo 2 o 3 encuestadoras, empresas, que estuvieron bastante cerca en el orden y en los porcentajes de votación. Ajá. Yo creo que París sí fue una sorpresa para todos, pero hubo gente que lo tenía en el 11%, el 10 o 11%.
Y creo que la primera cosa que yo quería decir es que las encuestas estuvieron bien en primera vuelta, en una vuelta difícil, con hartos candidatos, y bastaba con leerse la encuesta. Nosotros hicimos una apuesta con amigos, con mi marido que ganó, y ganó porque puso lo que decía en la encuesta. Me dijo, mira, todas las encuestas decían esto, y claro, la chutó seco. Confió en las encuestas. Y yo creo que en la segunda vuelta es más fácil. Ya tienes un método, tienes una manera, y las encuestas hoy día muestran, muy preliminar todavía, porque no hemos avanzado y los errores de la candidatura de la derecha han sido más grandes, porque todos han cometido errores, pero las encuestas muestran que Boric tiene una ventaja, y las encuestas son coincidentes. Uh-huh. No hay dos o tres opiniones en esto, y vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Y en ese escenario también volvemos a la noticia inicial. En ese escenario es raro que Kast salga al país. Uh-huh. Además podría contagiarse de COVID. Imagínate, se contagia de COVID. Desastroso. Imagínate, digamos, que logra, que Kast logra que Parisi haga un llamado, ¿no es cierto? Claro. Contundente, un poco que decía Mauricio, contundente, digamos, diciendo, oye, del millón de votos, hoy día las diferencias son importantes. Fíjate que este 20% de gente que vota por Boric, de Sichel por Boric, no Kast, son 3 puntos porcentuales. O sea, ya esta diferencia que hay se habría cortado si esa gente hubiese votado por Kast. Sí. Más todo lo que votó por Yarna. También, otro tanto. Bien, vamos a la última noticia colada, la que nos trae María Olivia Recart, para recordar que Vamos a descansar de la política, al fin. Vamos aquí, descansar. Una pausa nada más, un paréntesis, porque a los 61 años falleció en Madrid la escritora española Almudena Grandes, autora de obras como La Edad de Lulú o Episodios de una guerra interminable. María Olivia, cuéntanos, ¿por qué querías recordar a Almudena Grandes? A mí me encanta leer. Almudena Grandes fue, en una época de mi vida, me acompañó mucho. Las Edades de Lulú son unas historias cortas, medias eroticonas, que hoy día no serían consideradas eróticas por nada. No es extraño. No es extraño que a uno le guste el erotismo, dices tú. Puedes confesarlo en público y vamos a ver qué te dice cuando llega a la casa. Pero entretenido. A mí me encanta leer como un poquito de novelas eróticas o cuentos, y encontré en Almudena Grandes a alguien que trataba el tema como muy seriamente. Creo que hay una película de Las Edades de Lulú, está el Atlas de la Geografía Humana, que también es un gran libro. Ajá. Y después empezó a escribir sobre la Guerra Civil Española desde la perspectiva de como la gente invisible, que siempre es un punto de vista muy interesante para contar historias, y ella se documentó mucho y tiene una historia además preciosa. Se enamoró en segundas nupcias de un poeta español con el que cada uno aportó un hijo, y tuvieron un hijo adicional. Y tenían una casa de vanguardia y muy de izquierda, muy comprometida, muy feminista, en que recibían a mucha gente. Y Almudena cocinaba, o sea, como que tú le mirabas las columnas del diario El País y hablaba de comida, hablaba de Madrid, hablaba de las vacaciones. Nada, un gran personaje, muy querible a través de sus libros, pero también una persona humana muy íntegra, independiente de que uno esté o no esté de acuerdo con ella. Mauricio, sin duda. No. Pero mira, una reflexión un poquito más amplia. Es impresionante como la guerra civil, que ya ocurrió hace, son 70 años, no sé cuánto, así, sigue presente y marcando lo que es la política española, la cultura española. Todos vuelven de alguna manera a la guerra civil. Parece que es una herida que nunca se va a cerrar en España, realmente impresionante, y esta es una de las grandes autoras. Sí, tema recurrente. Carlos. No, yo quería preguntarle a María Olivia, porque a mí me mencionaban, que yo honestamente no he leído. Corazón helado es una de las primeras novelas de ella, ¿no es cierto? ¿Tú la leíste o no? No la he leído esa, no la he leído. Yo no he leído todo lo de Almudena Grandes, pero me pareció como personaje, yo la recomiendo como una lectura. Es lectura de verano, son esos libros así gordos de 500 páginas, claro, que uno se los lee. Son historias noveladas, las últimas, son súper interesantes lo que dice Mauricio, porque tú te pones al día con la guerra civil y tú te das cuenta cómo en estos personajes invisibles la memoria es recurrente. O sea, estos procesos de la memoria no se cierran en generaciones. Piensa tú, y uno piensa que Chile terminó la transición y la memoria
ya listo, pasamos, no, nos queda. Es un camino largo de la memoria. Sí. Ahí se das cuenta. Cierto. María Olivia Recart, Carlos Williamson y Mauricio Rojas, nuestros panelistas aquí en Reunión de Pauta con sus noticias coladas y los temas que traen para nuestra mesa, aquí en la 100.5. Nos vamos a nuestra última sección con los datos y recomendados para esta jornada. Y María Olivia levanta entusiasta su dedo para decirnos que quiere partir. Voy porque no quiero que ninguno de estos dos me la gane. Porque a pesar... A ver. La del pillo, No tengo plan B, solo tengo plan A. Oye, el fin de semana vi, y se lo recomiendo, pero a ojos cerrados, a cualquier persona que le guste o que no le gusten los Beatles. Vi Get Back. María Olivia, no, perdona. O sea, perdón. No, mira. No, saquemos esto salomónicamente. María Olivia y después comenta Carlos. Dale. Oye, pero son tres. Yo no sé en qué mundo vivíamos que esos videos y esas grabaciones no habían sido soltadas antes. Tú estabas hablando del documental Get Back, ¿no? De los Beatles. Get Back. Oye, el documental Get Back, el primero que son 150 horas de grabaciones, las convirtieron en 6 a 7 horas, yo creo. Yo lo puse en el living de mi casa y sentí que estaba adentro de la grabación con los Beatles. Está la Yoko, está Linda. Esto sucede en un granero en las afueras de Londres, y ellos van y tienen 14 días para generar canciones para grabar un disco, y están pensando hace 3 años que no se juntan a hacer un concierto en vivo. Vienen en la salida ya de casi separarse, se habían retirado algunos, habían vuelto, qué sé yo. Y todo esto sucede en van inventando las canciones, las van guitarreando. John Lennon y McCartney se miran con una complicidad que es una cosa que desmitifica esta cosa del odio parido que se tenían. Está muy bueno. Y la verdad es que la genialidad musical de los Beatles queda ahí, pero está tan bien hecha que me la estoy dosificando. Está en Disney, está en el canal Disney, pero yo me imagino que mucha gente la podrá ver de otras maneras porque no todo el mundo tiene Disney. Se las ingenian. Carlos, ¿tú traías el mismo dato? El mismo dato. ¿Y qué te pareció? Cuéntanos, ¿cuál fue tu impresión de Get Back? Oye, maravilloso. Yo sé, lo que pasa es que la admiración por los Beatles no tiene límite, en el caso mío por lo menos. Pero lo interesante, como decía María Olivia, es que si tú, primero uno se da cuenta cómo fabricaban, cómo producían la música estos genios, ¿cierto? Es interesante más los diálogos, porque se producen diálogos, por ejemplo. Ustedes saben, digamos, que George Harrison era siempre como, Ringo, digamos, tocaba la batería, qué sé yo, los otros dos portentos, ¿no es cierto? Eran como los dos líderes, ¿cierto? Y siempre estaba, ¿no es cierto? A pesar de que eran guitarristas, ¿no es cierto? George Harrison estaba como apagado, qué sé yo, pero se produce un diálogo entre Paul y George, donde George al final se termina diciendo, oye, pero ¿por qué tú me tratas tan mal? ¿Por qué no me dejas, digamos, te fijas, si yo también tengo posibilidades? Te fijas, no, si no te estoy tratando mal. Hay un diálogo que es muy rico, justamente, ¿no? Oye, pero muy recomendable. Buena recomendación, sí. Si viene doblemente recomendado, entonces habrá que verlo, definitivamente, el fin de semana. Oye, Mauricio. yo me inclino ante la recomendación fantástica, pero además, si alguien está en la zona de Reñaca, Concón o Viña, le recomiendo que se encargue unos pasteles de choclo para ver el documental que han recomendado. De una tienda que se llama Don Homero, en pleno Reñaca, Don Homero, unos pasteles de choclo fantásticos para ver el documental de los Beatles. Buena recomendación. Ya es época de pastel de choclo, mira, vamos a siempre época. Siempre. ¿Qué recomiendas? A ver, Sebastián, ¿qué recomiendas de postre? ¿Quién es dulcero de ustedes tres? Por los flacos que son, ninguno. Yo puedo pasar un buen dato. Yo tengo un buen dato. Ya. Una pastelería que se llama La Berlín. ¿La conocen? Buenísima. Bueno, no sé si es picada porque ha crecido, le ha ido muy bien. Laberlin.cl. Si les gustan las tortas, por ejemplo, más congeladas, así tipo merengue, frambuesa, lúcuma, soñado. Un buen postre para el almuerzo que nos proponía Mauricio. María Olivia, digamos, nos va a invitar a comer un postre, digamos, que ella hace, que es especialista.
tiramisú. Sí, ¿qué hace mi marido? Mi marido hace los postres en mi casa, Carlos. Se llevaba los créditos María Olivia solamente. María Olivia Recart, Mauricio Rojas y Carlos Williamson con nosotros. Gracias a los tres, como siempre. Oye, quizás nos tengan en el estudio el otro martes. Eso, vamos a elevar la solicitud de inmediato, pero es posible. Muy bien. Para que pasemos por la burocracia del partido y lleguemos a la radio. Gracias, nos vemos. Que esté muy bien. Buena semana. Chao. 7:56, estamos cerrando reunión de pauta. Gracias por acompañarnos también aquí en la 100.5. Viene Cristian Barken desde el Jardín, como siempre, conversando hoy con el jefe médico del vacunatorio de la clínica alemana, Pablo Vial, sobre la pandemia, sobre la incertidumbre que hay también sobre la nueva variante, entre otros temas, como siempre, interesantes en la conversación de Cristian Barken. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao.